Shalom Alejem. La parashá de esta semana se llama Parashá Shemot. Normalmente se tradujo del griego como Éxodo, pero en la traducción del hebreo es estos son los nombres. El versículo comienza pues expresando de que los que llegan a Egipto, y menciona también las 12 tribus de Israel, y en el verso 6 pues es como que da el final de una generación de patriarca. El gobierno patriarcal termina con la muerte de Yosef. En el verso 6 habla donde dice que falleció Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación. Hasta ahí llegó el gobierno patriarcal. Ya hace una alusión la parashá en el verso 7, donde dice que los israelitas eran fértiles y prolíficos y se multiplicaban. Con enjambre llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos. Hay mucho contenido profético en esta parashá para la gloria del Señor. El desastre espiritual, pues, que siempre traerá, viene acompañado de escasez material, porque cuando hay desastre espiritual viene la bancarrota en lo material. Eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pues se acostumbró valga la redundancia, a las costumbres egipcias, adoptó culturas egipcias. De hecho, hay un sabio de Israel que dice que cuando el ángel de la muerte entró, cuando la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, dice que este ángel de la muerte salteó las casas de los hebreos. Eso quiere decir que habían hebreos, judíos, israelitas, que habían colocado la marca del cordero, la sangre del cordero en sus dinteles, en sus umbrales, pero habían casas dentro de los mismos hebreos que ya habían adoptado la cultura egipcia, por lo cual ellos no oyeron la voz de Moshe haciéndole advertencia de lo que iba a acontecer, simplemente porque se habían apegado ya a la cultura egipcia. Obvio que eso pasa hoy en día. Hoy en día, cuando llegue el momento de los tiempos finales, pues entonces yo estoy seguro que ese ángel pasará salteando las casas. No creo que llegue a todas las casas. Muy bien, bueno, luego continúa la parashá, donde viene la coronación de un nuevo faraón, el cual no supo de Yosef. Puede interpretarse como que negó todo lo que Yosef había hecho. Puede interpretarse también porque no creo que no haya conocido a Yosef, porque Yosef era el segundo al mando después de Paró, después de Faraón. Entonces yo creo que fue que este faraón desconoció lo que Yosef había hecho, obvio porque no era egipcio, sino que era judío, era israelita. Por lo tanto, Faraón pues comenzó a oprimir el pueblo de Israel debido a que la magnitud de la multiplicación que había en el pueblo de Israel era impresionante. Y no solamente eso, sino que causaba asombro de ver que en una tierra como era Gosén se multiplicaban tanto y no solamente se están multiplicando ellos como tal, sino también su parte financiera. Por eso es que incrementan los impuestos y aparte de esto pues le exige el doble de fabricación de los gastos, vamos a llamarlos los gastos operativos. ¿Ya? Y ahora ya no le iba a dar la paja, sino que ahora todo corría por cuenta de ellos mismos. Sin embargo, bueno, mientras más los maltrataban, pues dice la Torá que más se incrementaban, más se multiplicaban y más se expandían. Y dice el verso 12 que estaban todos los israelitas estaban tranquilos. Los egipcios estaban tranquilos y los israelitas estaban tranquilos.
Los egipcios estaban disgustados con ellos mismos porque no lograban parar el crecimiento de los israelitas. Y los israelitas estaban contentos porque se estaban multiplicando, estaban en una tierra con comodismo, con confort. Dentro de sus trabajos que hacían, pues ellos podían también disfrutar de su libertad, entre comillas. Los egipcios esclavizaron a los israelitas, comenzaron a colocarles trabajo forzado, comenzaron a amargar sus vidas. Dice la Torá que infligían daño físico para quebrantarlo, y asimismo pues Faraón hizo un edicto, llamó a las parteras hebreas y les pidió que no dejase con vida a niño alguno, sino que todos fueran muertos y las hembras pues las dejara con vida. Pero las parteras, obvio, por temor a Hashem, no hicieron lo que Faraón le pidió, sino que de la misma manera dejaron vivir a los niños. Aquí vino el nacimiento de Moshe, en el mes de Adar. Moshe nace en el momento del decreto a muerte, dictado por Faraón. Esto alude a que en medio de cada tribulación, situación, Hashem va a levantar un Moshe exterior o interior para traer la liberación. En las situaciones que se generan en nuestro diario vivir es consecuencia de que tiene que nacer un Moshe interior para salir a liberar de la situación donde estamos. Esto nos da como referencia que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial el cual debemos comenzar a ejercer, y no solamente ejercer, sino tenemos que continuar haciendo que sucedan las cosas, como hasta el día de hoy pues Moshe lo sigue haciendo, ese Moshe interior que tenemos nosotros. Mientras Moshe pues la idea era de que Moshe trajera esa liberación, porque aquellos habían adoptado una cultura y una mentalidad totalmente diferente a la de Moshe, una mentalidad ya de conformismo, de confort, de esclavo, mientras que Moshe, por el lado de Moshe no, por el lado de Moshe tenía una conciencia, una actitud de haber estado en el reinado, de haber aprendido con sus madres, porque ellos fueron los que lo criaron, pero a su vez pues aprendió a dirigir, aprendió a decidir, y esto le sirvió para que el Eterno viera en él la cualidad de que su mente no era una mente de esclavo, sino que su mente era una mente de libertad, una mente amplia para poder entender, comprender y aplicar lo que Hashem quería hacer con él. Para ordenó pues que todo varón que naciera debería ser arrojado al río, y toda niña pues debería continuar viviendo. Ahí viene el nacimiento de Moshe. Mientras Moshe, la madre, lo tomó y lo llevó al río después de 3 meses. Dice que a partir de ese momento la luz entró al lugar donde habitaban sus padres. Era como el anuncio de Hashem a través de Moshe, que él sería el que traería la libertad. Es como la luz cuando fue creada en el principio, que representaba al Mesías Rey Yeshua HaMashiach. Entonces vemos ahora cómo el Eterno levanta a Moshe, y mientras Moshe pues crecía en lo espiritual, más retos y más problemas venían sobre la vida de Moshe. Es algo ineludible que nosotros, como siervos del Eterno, mientras más nosotros crezcamos en lo espiritual, pues obvio los retos, los problemas van a venir mucho más. Cuando Moshe ya estaba listo, pues vino el problema mayor, donde asesinó a este egipcio. Y si te das cuenta, ya haber tenido un nivel espiritual del que tenía Moshe, vino un problema gravísimo a su vida, donde sus manos fueron llenas de sangre, donde él tuvo que huir por temor.
ese temor fue el que hizo que Moshe alcanzara el nivel espiritual que necesitaba alcanzar cuando llegó a Madián y comenzó a experimentar lo que era el cuidado de las ovejas para levantar en Moshe o despertar en Moshe la paternidad. Ahí fue donde Moshe se casa con Séfora, tiene a sus 2 hijos y recibe pues la visita del Eterno. Una vez con el corazón de padre, Hashem se le revela y le muestra el propósito para el cual pues, fue sacado del vientre de su mamá. Y así es como el Eterno le demuestra a Moshe que vienen retos mayores. Sin embargo, Moshe alega que no tiene las condiciones para hacerlo, típico de una persona cuando es llamada a grandes cosas por el Eterno. Por lo tanto, el crecimiento espiritual de Moshe iba determinado, y el crecimiento espiritual de todo aquel que ha sido elegido para traer reforma a cambio en el reino de Hashem bajo la luz de la Torah, va determinado con situaciones diversas para que podamos entender, comprender y aprender el tiempo donde Hashem nos dice que hemos sido llamados para traer cambio. Moshe preguntó en muchas oportunidades, pero no me van a creer si me pregunto en nombre de quién me envió, qué les voy a decir. Hashem le dijo todo lo que tenía que decir. Dile que el gran yo soy, que soy el que soy, te he enviado. Reúne a los ancianos, le da todo lo que tiene que hacer. Todavía Moshe dijo, no, es que tengo problemas para hablar. Está bien, yo levantaré a tu hermano Aarón para que te acompañe, para que esté contigo en todo momento. Sin embargo, Moshe sentía duda del mismo. Pero lo tremendo de todo esto es que a raíz de que Moshe toma la vara en su mano y sale delante de Faraón, dice la Escritura que cuando se presentó delante de Faraón con su hermano Aarón, Moshe en ese momento tomó la autoridad en sus manos y vio que el Eterno lo había dotado con características que él jamás imaginó. Pero el Eterno le dijo, así le vas a decir a los israelitas, dile que Eyeb, que es en hebreo, Eyeb es el nombre divino que alude a su revelación, que la revelación de Hashem me envió a ustedes, me envió para que ustedes dejaran ir a mi pueblo. Por eso Hashem le dijo, ve, reúnete con los ancianos de Israel y dile que Hashem, el Elohim de su antepasado, se ha presentado ante ti y dile que yo los voy a liberar de la opresión, que yo los voy a llevar a la tierra, que los voy a liberar de los emoritas, de los filisteos, de los jebuseos, de los kenaneitas. Yo los voy a liberar de todo aquello que les ha oprimido hasta el día de hoy, hasta de sus enemigos que ni siquiera los conocen. Esto es tremendo, ¿ya? Dice que yo sé, el Eterno le dijo, yo sé que el faraón de Egipto no los va a dejar salir por la fuerza. Entonces, ahí es donde yo voy a extender mi mano. Pero en el capítulo 6 hay algo bastante interesante donde Hashem se presenta a Moshe. En el capítulo 6, verso 1, le dice a Moshe, Hashem le dijo a Moshe, esto viene porque Moshe no hallaba qué hacer. Imagínense que ustedes lo levanten como líderes, o el llamado que el Eterno les tenga, y los presente y los coloque en un lugar. Entonces cuando llegas al lugar resulta que las cosas se te ponen peores, que las consecuencias son peores, que la gente es peor, que los problemas son mayores, y tú dirás, bueno, pero Señor, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué esta situación? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿A qué se debe esta situación que yo estoy pasando? Dios mío, eres tú el que me has sacado, eres tú el que me diste la orden. Ahora no entiendo si estoy cumpliendo tu palabra, ¿por qué esto está pasando? Entonces, el capítulo 6 alude a lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Cuando
cuando Hashem nos da una orden es para cumplirla, no es para discutirla, no es para pensarla, ni para meditarla. Cuando Hashem da una orden es para simplemente salir a cumplir esa orden. Por eso es que cuando ese momento llega, cuando nuestra convicción internamente de nuestra alma está de acuerdo a enviarnos a ese propósito para el cual fuimos llamados, entonces Hashem te va a decir, como se lo dijo a Moshe: ahora verás lo que yo voy a hacer. Esas fueron las palabras del Eterno a Moshe. Ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Esta es la palabra que Hashem trae hoy a sus vidas, en el día de hoy, trae a sus vidas y les dice a Hashem: ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Tremendo cuando la convicción nuestra está certeramente centrada y sabe que la primera característica que se va a presentar en la vida de un hombre o una mujer que tenga como propósito su elevación espiritual van a ser los problemas, las situaciones, que a pesar de estar haciendo las cosas bien, Hashem va a permitir este tipo de situaciones para luego Él hacer la intervención diciendo: ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Es como decir: ahora me toca a mí. Ya tú hiciste tu parte, ahora me toca a mí. Ya pagamos el precio, ya pagaste el precio, ahora me toca a mí. Y ese es el lugar donde Hashem, por eso es que cada tribulación Hashem está detrás para ver el momento preciso para Él intervenir y decir: ya van a ver o ya van a saber lo que yo voy a hacer. Yo todo, a partir de ahora, de esta parashá, yo digo eso: Señor, voy a esforzarme para dar lo mayor de mí, para poder llevar más allá o llegar más allá donde tú quieres que yo llegue, desarrollando mi potencial, porque yo quiero escuchar esa palabra como se la dijiste a Moshe. Ahora ya vas a ver lo que yo voy a hacer. Y en ese momento dice la palabra que Hashem se levantó en contra de Paró, y ahí es donde sentenció la salida de Egipto, de Israel, de Egipto, desatando el poder para que hubiese la convicción en el corazón del pueblo de Israel que aquel que nos llamó iba a hacer las maravillas, iba a hacer lo que Él había ya predestinado a hacer con nosotros. Así que les amo. Bien, esta parashá pues nos enseñó que, este resumen de la parashá nos enseña que nosotros tenemos que desarrollar ese potencial interno que tenemos, que no nos debemos acostumbrar a las condiciones que este mundo ni las circunstancias que este mundo nos presenta, sino que debemos de salir a dar pues lo mejor, a tratar de que nosotros mismos tenemos que sacar ese potencial que el Eterno ha colocado en cada uno de nosotros para poder escuchar el momento ese, el mismo momento que se le presentó a Moshe y le dijo: ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Ese es como que es el momento donde ustedes y nosotros queremos ver. El momento donde cada uno de nosotros, yo creo que es como la meta de cada situación donde nosotros debemos esforzarnos por llegar a esa palabra: ya vas a ver lo que yo voy a hacer. Es allí, esa tiene que ser nuestra meta en cada situación, en cada proyecto nuestro. Nosotros tenemos que dar lo mejor para que Hashem entonces pueda hacer su parte. Esta parashá está basada prácticamente en un diálogo donde Hashem le dice a Moshe: te estoy dotando, te estoy entregando, te estoy dando, te estoy diciendo lo que vas a hacer, te estoy dando mi palabra, mi Torá, para que tú veas de qué manera vas tú a conducir tu vida, para luego yo hacer mi parte.
Mi parte va a ser, lo que yo voy a hacer es simplemente, número uno, para respaldar al Dios al que tú le sirves, al Creador al que tú le sirves. Número dos, para saber hasta dónde tú vas a llegar, para saber si me conoces y para saber también que tienes la esperanza de que yo, cuando tú llegues a esa meta, yo te voy a decir, ahora ya vas a ver lo que yo voy a hacer. Esta es la parte importante de esta parashá, sin obviar, lo que es la parte de la idolatría y de acostumbrarse a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque en algún momento el ángel de la muerte llegará cuando nos corresponde el juicio. Por eso es que la Escritura dice que unos se quedarán y otros serán llevados. Y va a saltar las puertas. Van a haber puertas que no va a reconocer el ángel de Hashem. El ángel de Hashem va a reconocer la puerta, aquella que no solamente la sangre del cordero esté en los dinteles, sino que dentro de aquella la luz de la Torá ha sido la lámpara a sus pies. Así que les declaro una buena y agradable semana, una Shavua Tov, que Hashem les bendiga y les guarde, que crezcan con la elevación espiritual de Moshe Rabbeinu y que cada uno de ustedes logre ser una mejor persona cada día. Es la intención del Creador, que nosotros podamos experimentar en este mundo, vivir bajo la voluntad de Hashem. Shalom Aleichem para todos. Espero que se haya de bendición.